Muy buenas amigos metaleros. Vamos a continuar con el tema que vimos el pasado día de la densidad. Vamos a ver ahora, vamos a enlazar con la pureza y aleaciones del oro y otros metales preciosos. Vamos a comenzar diciendo ¿qué son las aleaciones? Son combinaciones de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal, generando un nuevo compuesto que tiene las propiedades de sus integrantes o algunas de esas propiedades. Y otras las pueden aumentar o beneficiar. Son mezclas, por lo general, ya que no se producen reacciones químicas entre sus elementos. Por eso son aleaciones, mezclas. Es decir, no hay cambios en enlaces entre átomos ni cambios moleculares. Esto es muy importante. Y siempre es por lo general. Podría haber algún caso muy excepcional que sí que hubiera algún tipo de reacción química. Además, se tiene un elemento base, que es el mayoritario, al que se le añaden uno o varios aleantes que normalmente van a ser metales. Adquiere propiedades que son dependientes de los compuestos implicados en la aleación y de sus proporciones, en qué proporciones coloquemos cada uno de esos aleantes. Como ejemplos de aleaciones que todos conocemos, tenemos el acero, que sería una aleación entre hierro y carbono, tenemos el latón, que sería una aleación entre cobre y zinc, tenemos el bronce, que sería una aleación entre cobre y estaño. Tendríamos el duraluminio, por ejemplo, que serían aleaciones de aluminio con cobre, silicio, manganeso, magnesio. Vamos a ver el concepto de pureza del oro. ¿Cómo se mide la pureza del oro? ¿En quilates o en milésimas? Son los estándares que tenemos para medirla. La máxima pureza son 24 quilates. Es decir, 24 partes de oro sobre 24 partes totales. O bien, si lo hacemos en milésimas, serían 1000 milésimas, 1000 partes de oro sobre las 1000. El paso de quilates a milésimas es directo, al dividir por 24 y multiplicar por 1000, obviamente. Así, por ejemplo, si tenemos oro de 18 quilates, esto implica que tengamos 18 dividido 24 por 1000. 750 milésimas de oro. Es decir, tendremos 750 partes de oro y 250 partes de otros elementos aleantes. Como curiosidad, vamos a ver en la siguiente tabla cuál es el color del oro de 18 quilates, utilizado para joyería, y que está aleado con otros metales. Esta tabla de colores la tenemos aquí, así podemos comentar, ya digo, para 18 quilates, amarillo, el oro normal de joyería, estaría aleado con mitad cobre, mitad plata. Es decir, 125 partes de plata, 125 de cobre. El oro blanco llamado 750 milésimas igualmente serían 160 milésimas de paladio con 90 milésimas de plata. Sería lo normal, hay variantes sobre el mismo. El oro rojo llamado, pues serían 250 partes de cobre. El oro rosa serían 200 milésimas de cobre y 50 milésimas de plata. El oro verde llamado serían 250 milésimas más de plata. Y el oro gris serían 150 milésimas de níquel y 100 milésimas de cobre, como curiosidad. Vamos a ver ahora el cálculo de densidades frente a los quilates que tiene una aleación. Veamos pues la relación que existe entre quilates de oro y la densidad de la aleación. De esta manera podremos construirnos una tabla de densidades y quilates y averiguar los quilates que tiene una determinada pieza en función de la densidad que yo averigüe en un densímetro, por ejemplo. Sabemos que la densidad es igual a la masa partido por el volumen, por lo tanto el volumen sería igual a la masa dividido la densidad. Supongamos, para hacer un primer cálculo, que tenemos oro de 22 quilates con cobre, el resto, que serían 2 quilates, y que vamos a hacer los cálculos relativos a la masa unidad por unidad relativa. Al ser una mezcla, y eso es lo bueno de la aleación, podemos suponer que la suma de las masas implicadas en las aleaciones, es decir, la masa del oro más la masa del cobre será igual a la masa de la aleación, que es, hemos dicho, por masa unidad, le llamamos, lo vamos a establecer como 1. Igualmente, al ser una aleación que no implica reacción química, podemos decir que el volumen de la aleación va a ser la suma del volumen del oro implicado más el volumen del cobre. A partir de ahí vamos a calcular el volumen del oro, que será la masa del oro dividido la densidad del oro. Como la masa del oro la conocemos, ya que son 22 quilates por unidad de masa, entonces tendríamos 22 dividido 24 y dividido la densidad del oro, que son 19,32 gramos centímetro cúbico. Eso nos da un valor de 0,04745. Igualmente calculo el volumen del cobre, que sería la masa del cobre dividido la densidad del cobre, es decir, el resto 2 dividido 24 y dividido la densidad del cobre, que son 8,90.
0,93. Eso nos da un valor de 0,009332. Así pues, la densidad de la aleación será la masa de la aleación dividido el volumen de la aleación. Como la masa de la aleación la hemos supuesto unitaria, por unidad de masa, entonces tenemos que dividir por el volumen que hemos obtenido en estos resultados, la suma de esos dos volúmenes. Eso nos da un valor de 17,61 gramos por centímetro cúbico. Esa sería la densidad del oro de 22 quilates aleado con cobre. En general, yo puedo demostrar que la densidad de una aleación va a ser igual a 1 dividido la suma de todos los volúmenes parciales de cada uno de los aleados. Es decir, dividido por, paréntesis, la proporción de oro dividido la densidad del oro, más la proporción del cobre dividido la densidad del cobre, más la proporción de la plata dividido la densidad de la plata, más puntos suspensivos los que fueran. Sabiendo además que la suma de todas las proporciones de los elementos integrantes debe de ser 1, obviamente. Además lo hacemos por unidad de masa. Todas las proporciones de cada aleante en la mezcla. 1. Recordemos la tabla de densidades de los metales preciosos y algunos alternativos, algunos aleantes. El oro, 19,32 gramos centímetro cúbico. Luego tenemos otros que ya comentamos anterior vídeo. Y ahora tenemos el cobre, por ejemplo, 8,93, que va a ser un aleante que vamos a utilizar, o la plata, que es otro aleante de 10,4 gramos centímetro cúbico. Vamos a calcular la tabla de densidades en función de la pureza del oro. Y ese cálculo lo vamos a hacer a partir de la fórmula que acabamos de ver antes. Construimos la tabla con estos valores que hemos calculado a partir de la fórmula, en donde ponemos, por ejemplo, analizamos en esta columna lo que sería el oro con su quilataje, su pureza, bien en quilates, bien en milésimas, el equivalente, y luego como aleantes que podría ser solo cobre, solo plata, o bien la variante cobre y plata, que también la tenemos. Y por último tenemos una última columna con una tolerancia en torno al 1% para, bueno, cuando no sepamos exactamente el tipo de aleante que tengamos, poder establecer un valor entre el cual podría ser aceptado o aceptable la pureza del oro tras la medida en el densidad. Podemos comentar, lógicamente, si tenemos 24 quilates, estamos hablando de la densidad pura del oro. 19,32. Si bajamos a 23 quilates, ya hablamos de 958 milésimas. En el caso del cobre, serían 18,42. Si vemos los 22 quilates, obtenemos el valor que acabamos de hallar antes, en el ejemplo, 17,61. Caso particular, en este caso lo he rellenado, es el de cobre y plata. Cobre y plata que la utilizan, por ejemplo, en la Eagle americana. En este caso tenemos un porcentaje de 53 milésimas de cobre y 30 milésimas de plata. Esto nos daría un resultado para una densidad de ese compuesto, de ese oro, de 22 quilates, de 17,76 gramos centímetro cúbico. Más que si fuera cobre, menos que si fuera plata sola. Si seguimos, vemos por ejemplo las 900 milésimas, que equivaldría a 21,6 quilates, no llegan a ser los 22, en donde tenemos para el cobre 17,31 gramos centímetro cúbico. O si fuera plata, 17,79, aumenta notablemente. Y bueno, aquí seguimos con todos los valores que hemos ido obteniendo y rellenando en esta súper interesante tabla que nos va a guiar siempre en nuestra investigación cuando tengamos que averiguar qué quilataje, qué pureza tiene una determinada pieza de oro en función de la densidad que hayamos averiguado, que hayamos en particular. Tenemos los 4 ducados de Ars, que tienen una pureza muy alta de 986 milésimas, aproximadamente 23 y 3/4 de quilates, o sea, muy alta, que equivaldría a cobre, que equivaldría a los 19 gramos centímetro cúbico aproximadamente. Ahora vamos a hacer la prueba ejemplo con una moneda de 10 pesos de la República de Cuba con un valor en gramos de 16,718 teóricos, 900 milésimas y que está aleada con cobre. La pieza sería esta, preciosa, por cierto, y que vamos a pasar a ver, a analizar con nuestro vídeo de prueba. Vamos a realizar la prueba de densidad. Para ello, primero que nada, vamos a medir el peso, vamos a pesar la moneda libremente en la balanza. Nos da un valor de 16,712 gramos. Y ahora vamos a pasar a realizar la prueba de densidad a partir del instrumento
del densímetro que nos hemos montado. Primero que nada, vamos a colocar la moneda en la parte superior de la estructura para ver qué peso nos da en esta situación. 16.704. Y a continuación vamos a introducir la moneda en la canastilla dentro del recipiente del líquido para ver ahora qué pesa la moneda en el líquido. 15,735. Vamos ahora a prepararnos para realizar la prueba del equilibrio gravitacional. Para ello introducimos una vasija, la calibramos en la balanza y con el hilo vamos a suspender la moneda en el líquido. ¿Y qué valores nos da? Pues vamos a hacer una prueba repetitiva. Vamos a repetir varias veces la misma prueba por curiosidad para ver qué valores nos va dando. Vemos que siempre nos da un valor en torno al 0,962, 0,963, 0,964, empuje que ejerce el líquido sobre la moneda. Esto nos demuestra en definitiva que las pruebas lógicamente pueden alterarse un leve valor, en este caso el último decimal, que no tienen la mayor importancia para el cálculo de nuestra densidad aproximada. 0,964, un valor aceptable. Con los datos obtenidos en la prueba anterior, tenemos el peso, nos ha dado 16,712 gramos, el densímetro, con la prueba del densímetro, hemos obtenido una densidad de estos valores que hemos leído, con un resultado de 17,25 gramos por centímetro cúbico. Y luego, con el equilibrio rotacional, la densidad obtenida han sido los 17,712 dividido los 0,964 de empuje, hemos obtenido que eso nos da un valor de 17,34 gramos centímetro cúbico. En definitiva, la densidad de esta moneda está rondando los 17,3 gramos centímetro cúbico. Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer es introducir ese valor en la tabla y buscar qué correspondencia tiene con qué pureza de oro se le corresponde. Contrastamos pues en la tabla corroborando el resultado que nos dará un oro de 900 milésimas. Aquí tenemos la tabla y ahora nosotros hemos obtenido un valor de la densidad de la pieza prácticamente ante la prueba de 17,3 más gramos centímetro cúbico, lo que nos ha dado, por lo tanto, dentro de la columna del cobre, obviamente, lo que nos ha dado este valor, que nos lleva a una pureza de las 900 milésimas, que era justo lo que queríamos demostrar. Es decir, podemos resumir, podemos indicar, podemos contrastar la pieza que hemos analizado, se corresponde con la pureza de oro que nos indica el propio acuñado, los 900 milésimas, los 21,6 quilates. Bueno amigos, os dejo aquí de momento. Gracias por vuestra atención. Saludos.